¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles nuevamente en este nuevo episodio de la temporada 3, Las verdades de Cristo. Es un gusto estar aquí una vez más predicando la palabra del Señor para que el Señor nos vaya revelando de su escritura, de sus misterios y nosotros podamos ser santificados en su palabra como Él rogó al Padre. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesucristo. Y leyendo la escritura uno es santificado cada día. Leyendo la escritura uno es más semejante a Cristo y puede seguir los pasos de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. He subido en Instagram algunos reels cortos de un minuto y medio máximo, donde he explicado algunas cosas. Y en, y en uno de ellos dije un versículo que, que causó mucha digamos, inquietud, muchas preguntas y a la vez mucha revelación. Está en Colosenses capítulo 2 versículo 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy importante que cuando nosotros prediquemos u oigamos alguna predicación del Evangelio, esta no se base en cosas humanas, en cuestiones filosóficas, como leíamos, de conocimientos varios que no tengan que ver con Cristo. Es muy importante que cuando hayan predicaciones del Evangelio, nunca salga a flote el testimonio de un hombre o mujer, sino que salga plenamente la vida de Cristo. Esto es lo que importa. La vida de Cristo es lo que nosotros necesitamos para poder seguir los pasos de Él. No necesitamos la vida de un hombre, ¿ya? Los testimonios no salvan a nadie. Cristo salva por medio de lo que Él hizo en la cruz, pero jamás va a salvar el testimonio de una persona que me hable de su experiencia de vida o de los milagros que experimentó, de las señales que vio, porque eso no sirve para una persona. No me sirve como hijo de Dios, no le sirve a una persona incrédula, porque el testimonio de Cristo es lo que vale, lo que Cristo hizo en vida, ¿cierto? Sus obras, sus señales y lo que Cristo hizo en la cruz, dando su vida en nuestro lugar y salvándonos. Entonces, debemos estar atentos, como mencionaba, a que nadie nos engañe por medio de filosofías. Cuando dice huecas sutilezas, esas palabras sutiles que son dulces, que son suaves y que intentan entrar por medio de la manipulación musical, por medio de la manipulación del llanto a la vida del hombre. Eso no sirve de nada. Esas huecas sutilezas, como la palabra lo dice, están huecas, están vacías. No nos sirve que alguien me empiece a hablar y empiece a llorar para poder manipular o poner música de fondo para yo sentirme bien o sentirme tocado. No, la escritura por sí sola habla. La escritura por sí sola convence de pecado. La escritura por sí sola me da revelación, revelación que es por voluntad del Padre. Ya nada tiene que estar según los rudimentos del mundo, como dice este versículo. Rudimentos, bases del mundo que, que traen engaño a la gente. Como yo decía, experiencias, testimonios que no valen de nada. Hay más versículos que apoyan estos textos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6 del versículo 3 hasta el 5 aproximado, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, es decir, empieza a debatir,
Y dice Pablo que delira, o sea, que empieza a inventar cosas, que empiezan a imaginar, deliran, de las cuales nacen envidias. ¿Por qué nacen envidias? Porque, oh, esa persona sabe mucho, oh, esa persona tiene mucho conocimiento, wow, yo quiero eso, uy, no me gusta cómo sabe tanto, y yo quiero ser como esa persona y no, me cae mal. Empiezan a nacer envidias, pleitos, blasfemias, burlas o blasfemia en contra del Espíritu Santo sin darse cuenta en medio de una predicación de la Escritura. Empiezan a blasfemar en contra de la Escritura porque empiezan a delirar, a inventar cosas y debemos cuidarnos de aquello. Malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Imagínense, Pablo los llama que son hombres corruptos de entendimiento, que el entendimiento que tienen está corrompido, no es según las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice algo clave, la escritura es sana, la escritura es sana, no genera contiendas de palabras, debates, no genera envidias, no genera pleitos, no genera malas sospechas. La escritura es muy sana. Entonces, si genera esto, está mal. Entonces, leíamos disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Por qué privados de la verdad? Porque se centran tanto en pleitos, en debates, que empieza a ser privados de lo que es la verdad de Cristo y no la logran entender. Y dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Claro, yo te voy a decir una palabra, te voy a explicar, te voy a hablar de algo que empiezo a inventar, a delirar, y dame tu diezmo, dame tu dinero, dame tus ofrendas, dame tus joyas, porque Dios te está hablando en este momento y tú me tienes que bendecir y empiezan a inventar para tener la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo aquí es muy categórico con Timoteo y le dice, pártate de los tales. No dice corrígelos, no dice ayúdalos, no, pártate de los tales. ¿Por qué hay que apartarse de los tales? Porque no seremos edificados. No seremos llenos de la escritura, llenos de sabiduría, llenos de la palabra del Señor. Todo lo contrario, seremos engañados. Nacerá en nosotros envidias, pleitos, habrán contiendas de palabras. Entonces, mejor apartarse de los tales. Es sano hacer eso. Pero gran ganancia, dice el 6, es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra del Señor trae contentamiento, trae paz, que Él nos enseña acerca de eso. Siempre la palabra del Señor, a todos los que oyeron antes y los que al día de hoy oyen, la palabra del Señor, la palabra de la piedad trae contentamiento, es decir, nos pone contentos. ¿Por qué? Porque es un agua que quita la sed. Jesucristo dijo que beban de mi agua y no tendrás más sed. Entonces, esa es la palabra, la sana doctrina. Pablo a Tito, en Tito capítulo 2, el primer versículo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver plenamente con la palabra del Señor, lo que Él le enseñó, no andar inventando cosas, porque de nada va a servir, de nada me va a edificar. Entonces, nosotros debemos oír siempre la sana doctrina. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 10, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Una vez más, vuelve a repetir la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros debemos de desechar esas
esas fábulas, esos cuentos que son profanos, que son eh, engaño, porque eso es lo que es prácticamente, es engaño, que no es sagrado, que no es puro, eso es profano. Que venga un hombre, una mujer, quien sea, o nosotros mismos, y empecemos a decir, no, yo tuve un sueño, y ese sueño Dios me decía que hiciéramos tal cosa, y, y lo vamos a hacer porque Dios me habló. Esa es una fábula, ese es un cuento profano que no tiene nada de puro y tiene todo de humanista. Dios habla a través de su palabra. También cuando eh, podríamos decir, no sé, creo que es tiempo de hacer aquello porque Dios me ha hablado y es tiempo. Mm, no, eso no tiene nada que ver con las palabras de Cristo. Cristo no hablaba así. Cristo hablaba de la palabra del Señor. De hecho, cuando él mismo fue llevado al desierto, ¿verdad? Y Satanás lo tienta, Jesucristo le dice, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Jesucristo mismo se respaldaba con lo que estaba escrito. Nosotros debemos hacer lo mismo. No empezar aquí a inventar cosas, fábulas profanas, impuras, fábulas, cuentos impuros. Porque lo puro es la sana doctrina, lo puro es lo que Cristo dio a nuestras vidas. Eso es lo puro, eso es lo santo, eso es lo verdadero. Por eso Cristo cuando ora dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay otra verdad, queridas y queridos. La palabra de Cristo es la verdad. Aquí no, no, es que Él me contó algo y esa es la verdad. Y yo creo que esa es verdad. No es que Él tuvo un sueño, no es que Él está convencido de aquello. O ella me dijo esto, que... No, tu palabra es la verdad. Padre, santifícalos. Allí seremos santificados día a día en su palabra. Nada más, queridos y queridos. Cuando dice desecha las fábulas profanas y de viejas, habla de cuentos que surgen entre los hombres, cuentos que surgen entre las personas, que son inventados por ellos o que nacen de un sueño y que eso no existe. Por ejemplo, hablar de alguna interpretación de sueños. Esta es una fábula profana, estas son fábulas de viejas. La interpretación del sueño. ¿Con qué soñaste? Con un río. Ah, eso significa abundancia. ¿Qué más soñaste? No, soñé con zapatos. Ah, eso significa predicación. ¿Y tú qué soñaste? No, no, eso no es así. Ese es arte de adivinación y es profano. O sea, Cristo jamás dejó una guía de interpretación de sueños. Si bien hay alguien, Dios le ha dado quizá el don de interpretar sueños, pero no que existe una guía de interpretación de sueños. Eso va en contra de la sana doctrina, queridas y queridos. La sana doctrina de Cristo no dice eso. La sana doctrina de Cristo dice que su palabra nos revela, que todo es personal, que la fe nos la coloca para creer. Pero de inventar estas fábulas de sueños, a ver, dime con qué soñaste y existe una guía, Dios en el tiempo te va colocando, te va puliendo los sueños, entonces si soñaste con un micrófono significa que vas a hablar. No, eso no existe, eso no es bíblico y es profano. Es decir, va en contra de lo sagrado, y lo sagrado son las escrituras, lo sagrado es la palabra de Dios. Amén. Otra palabra que quiero leer, que la tengo aquí, eh, que es muy, muy importante, que tiene que ver también con cuando hablamos de la escritura, ¿ya? Está en 2 de Corintios, capítulo 11 del 12 al 15 dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros.
¿A qué se refiere Pablo? De que quitar la ocasión a aquellos que desean que caigan, que sean engañados, que los hombres sean engañados, hombres y mujeres. Pablo dice de que él lo va a hacer, que lo que hace, que es predicar el evangelio, enseñar la sana, lo va a seguir haciendo para quitar esa ocasión de que algunos se engañan. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, es decir, que predican engaño, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apóstol es enviado, nada más, no tiene un título especial. Un apóstol es enviado, listo, ¿ya? Para que sepan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí que no es extraño, miren lo que dice. Si también sus ministros, es decir, el ministro es solamente aquel que sirve en la predicación del evangelio y nada más, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué tiene que ver que hay ministros, insisto, aquellos que sirven en la predicación del evangelio, que se disfrazan como ministros de justicia, o sea, que toman decisiones dentro de las iglesias, que toman decisiones dentro de las congregaciones o de un grupo, etcétera, y empiezan a mandar a la gente y a decir, tú debes hacer aquello, Dios me dijo que es tiempo de esto otro, tú tienes que hacer esto, tú tienes que... Y ellos están profanando la escritura porque se disfrazan de ministros de justicia. El ministro de justicia toma decisiones. El ministro de justicia decide sí o no. El ministro de justicia juzga, pone disciplina, pone condenas. Y jamás, jamás un ministro del Evangelio puede hacer aquello. Está engañando. ¿Saben por qué? Porque primero, el ministro en sí como un título no existe. Porque el ministro es aquel que sirve con la predicación del Evangelio. Y nada más. No sirve para nada más. Solo predica. No es que sea una autoridad dentro de la iglesia o algo. No. Esas son fábulas. Esos son cuentos inventados por los hombres para engañar. Porque la escritura no habla de que el ministro tenga autoridad o que el ministro haga tal cosa. Entonces empiezan estos pseudo ministros a enseñar en contra de la sana doctrina y por eso dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, todo piensan en ellos. Piensan por ejemplo, no, vamos a hacer tal cosa porque Dios me lo reveló a mí. Vamos a hacer tal cosa porque Dios me habló a mí. Y yo creo y yo lo soñé que es tiempo de. Y todo se basa en sus obras. Ministros de justicia. Entonces, eso va en contra de la sana doctrina de Cristo, quien nos dio libertad, quien nos dio su sana, es decir, limpia y sin mancha, su sana doctrina. De eso se trata la escritura. Y hay muchas cosas que se inventan en este engaño, en estas fábulas profanas, para que la iglesia pueda hacer. Por ejemplo, un invento que está en muchas religiones es el discipulado. Y quizás algunos, yo lo conozco y algunos lo conocen y algunos lo practican. Yo lo dejé de practicar porque el discipulado no existe. Y lo ponen como, no, es que Eliseo siguió a Elías y ahí está el diseño del discipulado. Pero Eliseo tenía una convicción de hacerlo, que es diferente. Pero el concepto de discipulado, Dios nos manda a discipular, ¿ya? Y de hacer discípulos, ¿ya? Ser discípulos para Él, discípulos de Él. Pero esta falsa doctrina, esta, esta fábula profana, dice de que tú tienes que tener una persona en la cual tú tienes que tener convicción, discipularte con esa persona, contarle tus cosas, esa persona tienes que contarte una vez a la semana, una vez al mes, dos veces a la semana con esa persona, contarle tus cosas y esa persona te va a guiar. Eso no existe. Y te ponen un yugo porque no puedes separarte de aquella persona.
O sea, por ejemplo, y aquí vienen muchas, salen un ramal de fábulas profanas y de falsas doctrinas que no están en la escritura. Si tú no te disipulas, no puedes cenar. ¿Dónde sale eso en la escritura? Si tú no te disipulas, no puedes tocar en la alabanza. Y te van atando y te van poniendo un yugo. Y no, usted se está disipulando, entonces usted no puede orar. Usted se está disipulando, entonces usted no puede hacer tal cosa. Y te limitan según sus propias obras, según lo que ellos creen, porque no hay fundamento bíblico para aquello. No hay un fundamento bíblico, sino que inventan doctrinas y ponen un yugo en la iglesia. Jesucristo dijo algo muy importante acerca del yugo. Dijo en Mateo 11:30, Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando surgen falsas doctrinas, cuando surgen fábulas profanas, cuentos, empieza a existir una carga pesada. Mira, a la iglesia no quiero ir más porque, pucha, cada vez que voy me dicen tal cosa, tengo que cumplir tales pasos, tengo que hacer tales cosas, cumplir con el discipulado, y si no me discipulo no puedo cenar, y si no ceno no puedo tocar la alabanza, si no toco la alabanza no puedo orar, si no oro no puedo visitar a los hermanos, y me terminan aislando. Eso es satánico, porque Jesucristo jamás hizo eso, jamás, jamás puso condiciones. Si ustedes se disipulan, pueden sentarse a la mesa. Si ustedes se disipulan, pueden tocar alabanza. No, la iglesia es libre, y la iglesia no tiene este yugo pesado, no tiene una carga pesada, no tiene un yugo que sea difícil de llevar. No, es que hermano, si usted está aquí, tal y tal cosa tiene que hacer. Eso es sectario, ni siquiera es de la iglesia de Cristo. Eso es secta. La secta es un grupo cerrado que no tiene nada que ver con nada más. Solo algunos pueden entrar, o todos pueden entrar mediante una postulación. Tienes que dar explicación para salir, dar explicación para entrar. Si te saliste y quieres volver a entrar, tienes que tener una reunión y una comitiva donde los ministros o quien sea se juntan para hablar de aquello. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es libertad, hermanas y hermanos. Eso es un yugo difícil y una carga pesada. Y si existe eso en la iglesia del Señor, entonces no se mueve como iglesia del Señor. Se mueve como algo mundano. Así de simple, no tiene otra arista. ¿Ya? Entonces empiezan a existir varios inventos que van en contra de la sana doctrina. Tú no te puedes juntar con tal hermano. No, no es tiempo de que tú juntes con tal hermano. No es tiempo de que tú ores por tal hermano. No es tiempo de que tú hagas esto. Yo hago una pregunta a aquellos que puedan decir esto. ¿Quién te crees? ¿Te crees Dios que decide los tiempos del hombre y la mujer? No, tú no puedes hacer aquello. Y si usted, hermana y hermano, lo está viviendo, apartaos de los tales. Yo no tengo problema en decirlo, pues la escritura me respalda. Si alguno se enseña otra cosa, le leíamos delante en Timoteo, y no se conforma a las sanas doctrinas, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, apártate de los tales, apártate, entre otras cosas que dice. Apártate de los tales, aquí no hay, no, es que yo quiero cambiar la iglesia, no, es que yo quiero cambiar al pastor, al ministro, al anciano, al obispo, hay tantos nombres y títulos, ninguno bíblico. Porque Dios pone a hombres para servir, para nada más, no para llevar un título y estar de autoridad frente a la iglesia, enseñando falsas doctrinas. Eso no existe. Apártese, apártese de los tales, queridas y queridos. Lo digo con un gran celo y responsabilidad con respecto al respaldo de la escritura. Hay que apartarse de los tales. La sana doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, queridas y queridos. Esa es la que debemos seguir en plena libertad, en un yugo fácil, en una carga ligera.
Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar, dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para seguir trabajando en la religión? ¿Para seguir cansado en la religión? No, no, eso no es bíblico, queridas y queridos. Va en contra de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, y hay muchas, un sinfín de cosas que lo quiero dejar para el próximo episodio, que vamos a seguir hablando con respecto a esto. Pero es importante que siempre sigamos la sana doctrina del Señor Jesucristo, de nadie más, no de los hombres, no cosas inventadas, no de fábulas, no de sueños. No, es que Dios me llamó estando esta persona presente, entonces yo siento un compromiso de estar ahí. Eso es satánico. Tú no tienes que seguir al hombre. Yo no tengo que seguir al hombre. Tenemos que seguir a Cristo. Gracias, Señor, por permitir que aquella persona, tú usaras a esa persona y tú me llamaras de tinieblas a luz. Pero yo te sigo a ti. Si esa persona enseña falsa doctrina, yo me aparto de tal persona y te sigo a ti, Señor, que eso es lo único y verdadero. Dios les bendiga mucho. Cualquier pregunta, duda, comentario, pueden hacerlo llegar sin ningún problema. Lo dejan aquí abajo en los comentarios. Y Dios les bendiga mucho. Un abrazo.